Hola, buenos días. Bien, hoy vamos a tratar de hacer una clase de diversos temas para ir avanzando y hoy vamos a ver cómo se liquida un sueldo, el sueldo no complementario o como lo denominamos en la calle aguinaldo, las vacaciones de cada uno de los empleados en relación de dependencia y vamos a intentar terminar con los embargos. Bien, bueno. Vamos con la liquidación del sueldo. Nosotros ya dijimos que necesitamos contar con cada uno de los conceptos remunerativos, porque cuando nosotros contamos con los conceptos remunerativos, sueldo básico, salario, adicionales, como el título, como idiomas, como antigüedad, presentismo, el SAC, el sueldo no complementario, y cada una de las cosas que habíamos visto que determina la ley de contrato de trabajo y la ley de jubilaciones y pensiones, cuando yo tengo determinado todos los conceptos remunerativos, en ese momento yo voy a tener, ¿sí?, el monto a los cuales le voy a aplicar los aportes patronales que tiene que hacer el empleador para con la AFIP, para con ARCA en estos momentos, que es jubilación, obra social, Nacional de Seguridad Social de Jubilados y Pensionados, ART, y también los aportes patronales con lo que respecta a las cuotas y aportes sindicales. Y por otro lado, determinados los conceptos remunerativos, también me va a servir de base para calcular las retenciones al personal, jubilación, obra social, Instituto Nacional de Seguridad Social de Jubilados y Pensionados, los aportes que hace el empleado sindicales y obviamente que también determinar los conceptos remunerativos me va a servir porque van a ser las bases para liquidar tanto vacaciones, sueldo anual complementario y también las indemnizaciones, como vamos a ver más adelante. Obviamente que con esto estamos diciendo que en los cálculos de cada uno de estos conceptos de los aportes y retenciones no se incorporan las sumas fijas, ¿sí?, las sumas fijas no bonificables, los conceptos no remunerativos que no tienen aportes y retenciones. Entonces, cuando yo vaya a calcular los conceptos remunerativos, voy a tener que tener muy en cuenta, ¿sí?, que para liquidar y para conocer el sueldo a pagar, la cuenta es conceptos remunerativos más conceptos no remunerativos, menos las retenciones al personal de la seguridad social y sindicales, menos los adelantos si en algún momento se hizo, menos los embargos, como vamos a ver pronto, ¿sí?, y menos la retención al impuesto a las ganancias si es que está alcanzado. Ese es el sueldo a pagar, que tengan en cuenta todos, que desde hace mucho tiempo debe ser depositado en una cuenta sueldo que debe ser gratuita para el empleado. Esa es la forma de liquidar y de conocer cuánto es el sueldo a pagar de cada empleado en relación de dependencia.
Y hablamos de que íbamos a hablar del aguinaldo y el aguinaldo es el 13º sueldo que se paga en dos cuotas. Una cuota se paga en junio y una cuota se paga en diciembre. Se liquida el primer semestre, enero, junio, en junio, el segundo semestre, julio, diciembre, en diciembre. Obviamente que hay un error, diría, de decir el aguinaldo es la mitad del sueldo. Realmente no es la mitad del sueldo porque no se incluye en el cálculo los conceptos no remunerativos, por ejemplo, y a la vez no es la mitad del sueldo si el empleado no trabajó los 6 meses. En realidad se calcula el remunerativo dividido 12 por los meses trabajados, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Obviamente que cuando es 6 me va a quedar el remunerativo dividido 12 por 6. Si lo simplifico me va a quedar el remunerativo dividido 2. Pero solamente si trabajó todo el periodo. Y también tengo que tener en cuenta algo muy importante, que es que ese cálculo que yo hice, después hay que aplicarle los aportes y retenciones correspondientes. Eso también hace al sueldo o al aguinaldo a depositar. Es el remunerativo dividido 12 por los meses trabajados y a eso le saco las retenciones al personal y es lo que van a depositar en cada una de las cuentas sueldo. Obviamente, yo siempre digo que es bueno y es sano que ese aguinaldo de junio y el de diciembre estén liquidados en forma separada y no solo en forma separada, sino que en recibos separados para evitar confusiones con el personal. ¿Sí? Entonces, eso es el aguinaldo. Entonces, si no trabajó el semestre, va a ser un proporcional a lo que él trabajó. Y también tenemos que decir que cuál es el remunerativo. Y el remunerativo, la ley dice que es el mejor sueldo cobrado en el semestre. Tengo que verificar de enero a junio cuál es el mejor sueldo y tengo que verificar de julio a diciembre cuál es el mejor sueldo. Y así nosotros hemos tenido cómo vamos a liquidar ese sueldo anual complementario, 13º sueldo o como lo querramos llamar. ¿Sí? Obviamente que cuando nosotros vayamos a hablar de las indemnizaciones, también vamos a hablar de este tema del aguinaldo y cómo se liquida. Bien, me voy a saltear el tema de vacaciones, que lo voy a dejar para el último, y vamos a hablar de los embargos. Cuando nosotros hablamos de los embargos, recuerdan que hablamos que una de las propiedades era la inembargabilidad de los sueldos hasta el salario mínimo vital y móvil, y eso hasta ahora, por ahora y gracias a Dios, se mantiene. Obviamente que los salarios están protegidos hasta el salario mínimo vital y móvil, no se pueden embargar. A partir de allí va a haber que hacer unos cálculos para saber cuánto se debe de embargar de ese sueldo. Y voy a hacer una aclaración, hablamos de los embargos preventivos, no hablamos de todo lo que tenga que ver con alimentos. Eso está por otro lado y eso lo determinará el juez de familia o el juez que corresponda y determinará la suma, el porcentaje, ¿sí?, que debe hacer por alimentos esa persona para con sus hijos. Eso no lo vamos a tocar, no está dentro de la temática, sino que hablamos del embargo que le llega a un empleado por cualesquiera de las razones, ¿sí?, invocadas. Por ejemplo, dejó de pagar la tarjeta o se olvidó y la dejó y nunca más vio, se generó una deuda y esa deuda le llegó a el empleador
embargando la cuenta del empleado. Yo lo que siempre recomiendo es preguntarle al empleado si ese embargo es correcto. Tiene la opción de ir y pagarlo, y si no, obviamente que una vez que la empresa está noticiada, tiene que ejecutar ese embargo, o sea, por embargar. ¿Y cómo se hace? Se toma el remunerativo, se le resta el salario mínimo vital y móvil, y cuando restamos el salario mínimo vital y móvil, esa diferencia, si es hasta un salario mínimo vital y móvil más, la diferencia se le saca el 10%. Y eso es lo que embargo. Si la diferencia supera a un salario mínimo vital y móvil más, el embargo es del 20%. Y obviamente que la oficina de personal va a embargar esa parte, la va a tener que girar al tribunal correspondiente, al juzgado correspondiente, y obviamente que en el recibo va a aparecer embargo tanto. Y ustedes dirán, esa cifra del 10 o el del 20% es por cada embargo, no, es por la totalidad. Si llega un embargo, se ejecutará ese hasta que se termina de girarle al juzgado todo, todo ese monto, y después se comenzará, si tiene otro embargo, se comenzará con el segundo embargo y a girarlo nuevamente hasta que se complete, ¿sí? Pero ese monto es único, o sea, es para cubrir todo el embargo. Recuerden que habíamos dicho que el pago en especies no podía superar el 20%, y acá también el descuento que se le puede hacer restado el salario mínimo no puede superar el 20%. Y entonces ahora llega a una conclusión. Quien cobre el salario mínimo vital y móvil solamente no puede ser embargado, porque remunerativo menos salario da cero, cualquier porcentaje de cero es cero. O sea que la ley previene, resguarda el salario mínimo vital y móvil que habíamos dicho que servía para alimentación, vivienda y todo, y no hicimos ninguna apreciación sobre el valor real que es el salario mínimo hoy para con poder hacer cada uno de esos gastos. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que así se calcula, y así es uno de los ítems que puede ser de descuento que tiene un empleado en relación de dependencia, ¿sí? Que es el embargo preventivo. ¿Tá? Obviamente que para hacerlo, sí o sí tiene que llegar a la empresa, ¿sí? Una orden de un juez. Acá no es que un tercero viene y dice, o que cualquiera dice, no. Siempre tiene que estar la actuación de un juez para que se permita, ¿sí? Legalmente descontarle a esa persona ese valor que tiene que ver con que tiene que ver con los embargos preventivos. Bien, obviamente para ir terminando, ¿sí? Y que después se pueda profundizar con el material que se vaya subiendo, nosotros vamos a hablar de lo que tiene que ver con las vacaciones. Vacaciones que para la ley es la licencia anual obligatoria. Y obviamente que todos los empleados en relación de dependencia tienen la licencia anual obligatoria. ¿Qué significa esto? Que salvo en el caso de terminación del contrato de trabajo, por los temas que vamos a ver cuando veamos indemnizaciones, ¿sí? La ley obliga al empleado a tomarse sus vacaciones por una cuestión física, mental y muchas acotaciones que se hacen. El empleado debe tomarse sus vacaciones. Y obviamente que la empresa le tiene que avisar con 45 días de anticipación las vacaciones correspondientes, que las vacaciones para un empleado en relación de dependencia tienen que ver en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo y en la mayoría
perdón, en la mayoría no, y en la ley de contrato de trabajo, tienen que ver con los años de antigüedad que tiene esa persona en el trabajo. Y obviamente que eso marca que de 0 a 5 años tiene 14 días, de 5 a 10 tiene 21 días, de 10 a 20 años de antigüedad tiene 28 días de vacaciones y, y más de 20 años de antigüedad en el trabajo tiene 35 días de vacaciones. Son días corridos. La ley dice que tiene que empezar un lunes o día subsiguiente, o sea que estamos hablando de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y 5 semanas. La ley dice que es bueno que no se partan las vacaciones para que descanse ese empleado en relación de dependencia. Y también dice que para que pueda gozar de 14, 21, 28, 35, en el periodo, tengan en cuenta que las vacaciones son por año calendario, las del 2025, ¿sí? Son que hayamos trabajado en el 2025 y dice que tiene que haber trabajado por lo menos la mitad de los días laborables. Si una persona no trabajó la mitad de los días laborables del año, la ley dice que hay que otorgarle un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Y eso es como se hace el tema. Primeramente tenemos que saber los días. Y después, cómo se liquida las vacaciones. Obviamente que todos sabemos que nos dan el adelanto de vacaciones y después vemos que nos descuentan las vacaciones, pero vamos a ver cómo es el procedimiento para que se genere lo que nosotros llamamos el plus vacacional. Cuando una persona pide las vacaciones, se le va a dar el adelanto de vacaciones. ¿Cómo se hace? Remunerativo, dividido 25 días, 25, por los días de vacaciones. Eso es lo que el empleado va a cobrar de adelanto de vacaciones. Obviamente que después tienen que hacerle, ¿sí?, la descuento de esos días, pero de la siguiente manera: remunerativo dividido 30 por los días de vacaciones. Como antes dividí por 25 y ahora divido por 30, cuando le resto, ¿sí?, se genera en ese 25 dividido y 30 dividido el plus vacacional. Siempre el empleado cobra un plus vacacional por la licencia anual obligatoria. Voy a hacer una aclaración. Esto es lo que hay que liquidar normalmente según la ley de contrato de trabajo. Después existen ciertos convenios que además le agregan un plus a cada uno de los empleados que tiene que ver con el convenio colectivo o con lo que algunas empresas hacen para con sus empleados en relación de dependencia. Pero esto es lo que hay que hacer. Se paga dividiendo 30, dividiendo 25, perdón, se resta dividiendo 30 y se genera el plus vacacional. En algunos casos, en un recibo se hace ese pago que tiene que estar depositado en la cuenta de sueldo del empleado antes de salir de vacaciones y después se hace la resta. En algunos casos, como coinciden, ¿sí?, la suma y la resta está en el mismo recibo de haberes, por eso en algunos casos se generan confusiones, pero es así como se liquidan cada uno de los plus vacacionales, ¿sí? Siempre se tiene que generar un plus vacacional correspondiente, ¿sí? Entonces, obviamente que nosotros tenemos esta forma de liquidar las vacaciones, ¿sí? Obviamente que para calcular esas vacaciones, sin lugar a dudas,
yo tengo que tomar como base los conceptos remunerativos. Bien, obviamente que estos temas van a ser complementados para que ustedes puedan avanzar y siempre quedamos a disposición para contestar cualquiera de las dudas que se les generen a ustedes por los medios que tienen o si no en la próxima clase. Espero que esto les haya redondeado en una forma sintética, ¿sí? Estos temas para seguir avanzando en el curso. Muchas gracias.